Pero a mí me interesaría sobre todo presentarlo con sus propias palabras, si él me lo permite, como él se define, yo voy a asustar. A ver qué dice, a ver qué dice. No, lo dice, ¿En qué momento? Es marxista, es militante obrero y es delegado sindical. Y trabaja como profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor concretamente de crítica de la economía, ¿no? De estudio básico. Así que esa doble vertiente, docente, investigadora y militante, creo que era necesario resaltar. Y nada más, ya le paso la palabra a Xavier para que empecemos la charla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Lo del currículum largo tiene que ver fundamentalmente con el DNI, así que no es una buena noticia ni nada por el estilo. Muchas gracias, muy amable. Estoy muy contento de estar aquí. Me parece que el hecho de que este evento tiene lugar en la universidad es la expresión de una movilización social que parte, seguro, de la premisa de que no nos resignamos al no futuro que nos ofrece. Me parece especialmente reconfortante. Muchas veces cuando uno, pues yo que es verdad que trabajo de profesor, ¿no?, elabora, pues muchas veces lo hemos trabajado una vez, ¿no?, escribiendo, aunque al final uno lo que pone por escrito es fundamentalmente lo que procede de la elaboración colectiva, del movimiento colectivo, pero muchas veces lo hace a horas intempestivas, con cierto vértigo, ¿no? Yo lo llamo los cuarteles de invierno, expresión un poco contradictoria con la temperatura que hace la sala, ¿no? Cuarteles de invierno, que luego se me ofrezca la posibilidad de poder debatirlo. Yo entiendo lo que escribo, lo que explico como una invitación a la discusión fraternal, una discusión que tiene una perspectiva que no se agota en la discusión, sino que al contrario, que trata de proveernos instrumentos para una intervención que efectivamente pueda sumar a una salida digna de este nombre, ¿no? Por tanto, quien agradece aquí soy yo. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Rubén, que nos hemos aesteado. Las parejas escriben mucho menos que tú y yo, y seguramente que no tan cariñosamente la mayoría. Un gusto. Y además un gusto especialmente por el tema, porque en el caso español yo diría que hay más, pero hay en particular dos grandes temas tabúes que han sido objeto, podríamos decir, de una especie de omertad, una especie de pacto de silencio, ¿no? Uno es el hecho de que en Nochevieja de 1969 el dictador Franco dijo aquello, abre comillas, de todo queda atado y bien atado con la transmisión de la jefatura del Estado al Borbón, y todo lo que tiene que ver con la forma monárquica, que se expresa hoy, los nerviosos que se ponen cuando se plantea una cosa tan elemental como amnistiar a quien no ha cometido ningún indulto, o también el otro gran tema tabú que se explica muy bien, yo creo, desde un punto de vista histórico, que es la llamada, mal llamada, Unión Europea, en la medida en que cuando nosotros pensamos, claro, en lo que era aquí la situación en los años 50 o 60, es fácil el camuflaje de presentar la Unión Europea como aquello que es verdad, que ha representado históricamente Europa, la región del mundo donde más lejos se ha ido en institucionalizar, con todo lo que tiene de contradictorio, toda una serie de conquistas obreras y democráticas. Pero cuidado, esto es muy importante, es una premisa, yo creo, como para que no nos roben la cartera, ¿no? Cuidado, de igual modo que en otros ámbitos de la vida, ¿verdad? Decimos aquello de que las apariencias engañan, también tenemos que decirlo en relación con esa cosa de unión y europea, y la banderita, y la novena de Beethoven de himno, espectacular. Vayamos al contenido, contextualizándolo en el marco de la sociedad en la que vivimos. Como decía Manuel, yo tuve la suerte de poder estudiar, y primero estudié el caso chileno, y tenía sentido demostrar que lo que se vendía como un milagro, como un ejemplo a imitar, en realidad no se correspondía en los datos. Y era bastante, aquí hice una tesis bastante chapuza, pero yo creo que acerté en el tema, ¿no? Porque era importante, incluso con los propios datos oficiales, desmontar aquello, ¿no? Como decía Manuel, publiqué un libro nuevo este pasado mes de marzo, que tenía sentido también porque justo ahora conmemoramos los 50 años del golpe de Estado, y conviene no olvidar ni perdonar, y por tanto dedicar la exposición de hoy a todas y cada una de las víctimas del terrorismo de Estado, que vale para el caso chileno, pero que también vale para el caso español. Intenté ponerle números al caso chileno. La impunidad me salía que únicamente de las 40.018 víctimas reconocidas por el Estado chileno, porque exige un informe de verdad, a diferencia de aquí, solamente 2,2%, 852, han visto cómo sus casos han sido procesados y ha sido emitida condena. El caso español es mucho más fácil de calcular, el 100%, ni un solo responsable de toda la represión durante décadas fue juzgado. Después de eso me dediqué a estudiar
una perspectiva más amplia. El caso de Silene era un caso extremo, era una singularidad, o más bien era donde se conducía inevitablemente la supervivencia del capitalismo. Escribí un libro gordo que está por ahí, si queréis o alguien, Capitalismo y Economía Mundial, que fundamentalmente lo que planteaba era que el capitalismo no es reformable, que toda esta idea de que podría haber un capitalismo un poco menos que a medida, capitalismo bueno, capitalismo civilizado, capitalismo con rostro humano, no se corresponde, porque lo que ocurre no es resultado de tal o cual gestión, sin minusvalorar el hecho de que tal o cual gestión pueda agravar, acelerar, sino que tiene que ver con la naturaleza intrínseca del capitalismo, con sus leyes, con las causalidades que rigen el desarrollo histórico del capitalismo. Ese libro fue publicado en 2014, también lo presentamos aquí en Granada, lo vuestro es un masoquismo supremo, ¿no? Y 9 años después sale una tercera edición y, ¿qué hago? Reabro el tema y me encierro otra vez en la caverna no sé cuántos meses. Bueno, le hago un prologuito actualizador y lo que se constata 9 años y medio después es que lo que se planteaba ahí se verifica, y no porque yo sea listo, que no lo soy, sino porque simplemente si yo digo algunas palabras como pandemia, como inflación, como guerra, como crisis, automáticamente lo que verificamos es que forman parte constitutiva del despliegue del capitalismo. Aquel dirigente obrero francés que en 1914, Jean Jouvet, por cierto fue asesinado precisamente por su oposición a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, dijo aquello de que de igual modo que las nubes portan la tormenta, el capitalismo porta la guerra, lo verificamos con un resultado tan dantesco como que de acuerdo a fuentes militares estadounidenses, publicado por el New York Times, se calcula que han podido morir ya 500.000 jóvenes en Europa, esa región de la que se dice que sería la prueba de un capitalismo civilizado, que prácticamente 1.000 jóvenes muertos cada día. Seguro que no son hijos ni de los oligarcas ucranianos ni de los oligarcas rusos. Yo os aseguro también que lo que hay detrás, aparte de otras cosas, fundamentalmente tiene que ver con una pugna despiadada, no puede ser de otro modo, por el mercado. Bueno, ahí empezando suavecito y tal, ¿eh? Entonces, después de eso, bueno, pues ¿qué hacer, no? Porque no nos resignamos, ¿no? Y hay una tentación o un riesgo que es mirar la historia. A mí una cosa, un chiste, ¿no? Me parece gracioso, ¿no? Aquí, que es el de que hacen en Rusia, ¿no? Que dice que su pasado es impredecible, ¿no? Y yo creo que tiene una cosa, para la gente que os dediquéis a la historia, tiene eso aquel, ¿no? Porque en realidad lo que están diciendo es que hay muchos aspectos de la historia de los que podemos conocer, de los que podemos aprender, no en el sentido de buscar ninguna receta, menos aún de ninguna perspectiva nostálgica. Me dediqué a estudiar la experiencia de la Revolución Rusa, constatando cosas como que seguramente conocéis, hay muchas chavalas, mujeres, jóvenes en particular, conoceréis seguramente la experiencia, casi diría que heroica, de la lucha por el derecho a la interrupción del embarazo en Argentina, que culminó en diciembre de 2020, es decir, exactamente 100 años y un mes después que en Rusia. Claro que en Rusia se habían desembarazado de un estado de la minoría, se habían desembarazado de toda influencia de las religiones en la vida de las personas y gracias a ello, o en la medida o en el camino, aunque luego pasara lo que pasara a finales de los 20, etcétera, etcétera. También hay libros de estos por si alguien quiere, y de hecho en el de la Revolución Rusa recojo literalmente ese decreto junto con muchos otros porque importa la literalidad, ¿no? Y es maravilloso leer, ¿no? Cómo se preocupaban y decían algo que hoy día, 2023, en América Latina, cada año provoca decenas de miles de muertes, es la injerencia de los estados, del capital, de las iglesias, en la vida de las mujeres, condenándolas a practicar operaciones de interrupción del embarazo en condiciones que no son las que hoy conocemos gracias a la técnica. Y ahí hay responsables y hay víctimas. Y por eso, sin ninguna perspectiva nostálgica ni de buscar receta, yo creo que si lo que buscamos con el conocimiento histórico es intentar entender cómo se desarrollan los procesos, pues podemos aprender de la historia. ¿Y cómo se desarrollan los procesos? Bueno, lo primero son los sujetos, y me gustó lo que explicaste, Manuel, ¿no? Porque yo trabajo en una facultad de económicas donde los sujetos están omitidos, no hay sujetos. Se habla del mercado, se sacraliza del mercado, pero ni siquiera se define. Porque definir el mercado significaría hablar de la permuta de una propiedad por otra, y si decimos propiedad y tiramos del hilo, ¿de dónde viene la propiedad? ¿Acaso alguien puede creer que la propiedad, que la gran propiedad viene del esfuerzo? ¿Acaso alguien puede creer seriamente en la palabra meritocracia? ¿Acaso alguien puede creer en aquello que cada vez se verifica menos, que es el supuesto ascensor social, que nunca funciona, ni mucho menos, salvo de modo muy excepcional? Entonces, yo voy a hacer una cosa, intentando que no me invitéis más, no es una broma, yo vengo más que feliz. Dicen como si hubiera sido rico montar un autobús 5 horas, único asiento libre, al lado mío, o sea, eso son las clases sociales en el ANSA. No, feliz de estar aquí, pero voy a hacer una apuesta, porque me parece que vale la pena. Muchas veces se plantea como si las cuestiones teóricas, históricas, fueran cuestiones que deberían quedar reservadas para los especialistas. Y que nosotros podríamos meterle mano a los temas directamente, a los datos, al grano, a lo concreto, al turrón. Pues no.
Si nosotros queremos ir más allá de las apariencias, si queremos entender por qué ocurre lo que ocurre, como forma de dotarnos de instrumentos para poder intervenir, como decía antes, en una perspectiva que realmente habrá una salida digna de este nombre, necesitamos teoría y necesitamos historia. La teoría no es la cosa esa que el profesorado pone al principio del curso para fastidiar. La historia no es el rollo telenovelero de los reyes con quien tenían hijos o no sé cuánto. Lo que necesitamos es entender cómo acontecen los procesos sociales, porque si no lo entendemos, podemos caer, y se cae a menudo, en la ilusión de que podrían resolver los problemas sin ya sus causas. Y no, si no se tocan las causas, no se resuelven los problemas. Así que, avisados y avisadas estáis. Vamos a hablar un poquito de teoría y un poquito de historia. Mirad, voy a decir las siguientes palabras, voy a decir muchas más, pero las palabras estrellas serían, primero, productividad, luego explotación, luego competencia, luego rentabilidad. Y a partir de ahí entenderemos que lo que ocurre en la sociedad capitalista, en la economía capitalista mundial, no es casualidad, sino que obedece a eso que yo llamé ya naturaleza intrínseca del capitalismo. Y de igual modo que si estamos en un segundo piso, a no ser a 5 metros del suelo, ¿no? Si alguien abre la ventana y da un paso al frente, se cae, es la forma coloquial, o se pega un castañazo que diríamos, desde un punto de vista, ya digo, más bien coloquial. En términos teóricos diríamos que la ley de la gravedad actúa, es la fuerza gravitatoria con la cual la corteza terrestre atrae los cuerpos, no sé, si hay gente de física, que me disculpe porque no sé seguir, pero de eso va la cosa. Y no porque hoy sea lunes, porque mañana, martes, ocurrirá lo mismo. Y no porque estemos en Granada, sino que en Málaga, puede decir Málaga aquí, ¿no? O en otros sitios pasa lo mismo. Es una ley, es algo que acontece necesariamente. Y en el terreno social también hay cosas que acontecen necesariamente. ¿Os parece determinista? Aquí haciendo amigos, pues os equivocáis. No es determinista, porque lo contrario sería decir que las cosas ocurren de forma aleatoria. Y no, las cosas no ocurren de forma aleatoria, de forma azarosa. Ocurren porque hay causas que las provocan y por tanto tenemos tarea. La tarea es detectar y formular las causalidades, las leyes que rigen la economía capitalista. ¿Cuál es el punto de partida, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, de cualquier análisis que tenga una pretensión emancipatoria? Es decir, que aspire a una sociedad en la que la humanidad se libre de toda forma de opresión. El punto de partida es que las aspiraciones de la mayoría de la población hoy son absolutamente legítimas. Y cuando digo que las aspiraciones son legítimas, en realidad seguramente que todo el mundo está pensando en lo mismo porque lo sabemos. No hay mucho que inventar. Es empleo, ingreso, alimentación, vivienda, transporte, vestido, enseñanza, sanidad, cultura, ¿verdad? ¿Y por qué son legítimas? Son legítimas por dos razones. Primero, porque emanan de la mayoría. No son resultado de ninguna elucubración, no son imbuidas de fuera. Cuando hay sectores en los que se pide expulsar a los inmigrantes, eso no es una reivindicación legítima, y no solo en un terreno moral, sino que no es legítima porque está imbuida de los mismos que recortan la sanidad, provocan esta espera y son tan sinvergüenza que echan la culpa a los inmigrantes, que son jóvenes, que apenas asisten, que tienen incluso miedo de ir a la sanidad porque pueda ser el hilo de arrastre para que acaben siendo deportados. Eso pasa en la mal llamada Unión Europea, y explicaré por qué mal llamada. Reivindicaciones legítimas porque emanan de la mayoría y reivindicaciones legítimas porque son viables, son perfectamente factibles. En las facultades de economía está el grado en general de degeneración que se dice que la economía se ocupa de recursos escasos y fines alternativos. Se queda tan pancho. En realidad eso es tan obvio como irrelevante. Claro, cualquier recurso que no sea ilimitado es limitado, pero la FAO, que no es ninguna relación subversiva, sino un club de gobiernos de estados burgueses, reconoce que en el mundo se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas. Y la población mundial acaba a razón de 2.700 calorías diarias. Y la población mundial acaba hace unas semanas de alcanzar 8.000 millones. Si se produce para 12.000 y somos 8.000, ¿por qué es que hay más de 800 millones de personas que pasan hambre? No tiene nada que ver con recursos escasos, no tiene que ver con ninguna inevitabilidad, tiene que ver con, lo diré de momento de forma coloquial, con las reglas del juego. Misma razón por la cual la OIT reconoce más de 200 millones de desempleados y 450 millones de empleos de gente que querría trabajar pero que ni siquiera está consignada a estadísticas. Y más de 800 personas que no tienen las habilidades más elementales en lectoescritura, y podría seguir deprimiéndose un poco, pero solamente caracterizando el hecho siguiente: las aspiraciones de la mayoría son legítimas y constatamos, no de forma excepcional, sino de forma sistemática, que son imposibles de satisfacerse en el marco de la sociedad capitalista. Ese es el punto de partida, y lo que lo provee es la productividad. Por eso son también tan sinvergüenzas cuando dicen que hay un factor demográfico que impediría mantener el sistema público de pensiones, que por cierto, demografía le quita y pon, porque no dicen que lo que impediría igualmente mantener un sistema privado de pensiones.
Solo que los sistemas públicos de pensiones, proveen pensiones dignas de este nombre. Por eso, con todas las dificultades y gracias a la lucha heroica de hace ya más de 5 años, en España la pensión promedio representa casi el 80% del último salario. En una sociedad como la chilena, donde la dictadura lo destruyó, excepto para ellos, la pensión promedio representa para los trabajadores menos del 33% del último salario, para las trabajadoras menos del 25%. Para las trabajadoras menos, porque cuando se mete la lógica de la mercancía en las pensiones, el razonamiento de mierda es como vas a vivir más meses, tocas a menos cada mes. Y como además ocultan el hecho de que en Chile, como en toda sociedad, en Chile en particular, la esperanza de vida es tan distinta en función del nivel de riqueza, porque entre el 10% de mujeres chilenas más ricas y el 10% más pobres hay una diferencia de esperanza de vida de 16 años. Con lo cual les cuelan a las más pobres muchos años que supuestamente van a vivir, que previsiblemente no lo van a vivir ligado a sus condiciones precarias a lo largo de toda la vida. Digo, aspiraciones legítimas. ¿Por qué? Porque la productividad lo provee. Porque en España en 1950 se dedicaba el 50% de la fuerza de trabajo a producir alimentos. Y hoy se dedica el 3%. Y no llega. Y la diferencia tiene que ver justamente con la productividad. ¿Realmente alguien podría decir, con toda la productividad, el desarrollo científico técnico que conocemos, que no se puede jubilar la gente dignamente para conservar una parte de su vida, aquellas actividades que durante el periodo laboral no han podido hacer a los 65, 60 y 55, cuando constatamos más de 200 millones de personas en el mundo que tienen 0 horas de trabajo, mientras que hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen 60, 70, 80 y 90 horas de trabajo semanal, y hay países de la mal llamada Unión Europea, donde se trata cada vez más de intensificar eso, y la clase resiste. Verbigracia, Grecia. Bueno, explotación. Los sujetos. ¿Cuál es el motor de la historia? Hay un historiador, a ver qué digo. ¿Cuál es el motor de la historia? Pues ¿cuál va a ser? La lucha de clases. Pero ¿esto qué es? ¿Un mitin algo radical? Es la constatación más elemental. ¿Cuál si no podría ser? ¿Cuál podría ser el motor de la historia sino los sujetos moviéndose, actuando? Claro, las clases no actúan en ocasiones, cuando irrumpen en la vida pública directamente, normalmente las clases intervienen a partir de sus organizaciones. Y ahí tenemos un problemilla, En los sindicatos, por ejemplo, que mencionó Manuel, tenemos problemas de cupón. Sin sindicatos no tendríamos problemas, no tendríamos nada. Cuidado cuando el niño está sucio y se le baña, cuidado con prestar oídos a los cantos de sirena de que el niño está sucio y le tiramos a la basura. Ojo, de hecho, cuando la COE aplaude, ahí cuidadito, ¿no? Tenemos problemas que tienen que ver fundamentalmente con el funcionamiento democrático de las organizaciones. Tenemos problemas fundamentalmente porque yo no tengo, ojo, yo milito en comisiones obreras, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que el secretario general de mi sindicato, que se llama Unai Sordo, desea que las condiciones de vida de la clase trabajadora sean mejores. No tengo ninguna duda. Tampoco tengo ninguna duda de que lo condiciona a que eso se haga en el marco del respeto al régimen monárquico, a la Unión Europea y a la OTAN. Y por tanto, no tengo ninguna duda de cuál es la conclusión. La conclusión es que firman convenios en los que los salarios suben menos que la inflación, es decir, se firman convenios en los cuales los salarios se reducen. Entonces, ¿por qué explotación? Porque la propiedad importa. Porque en torno a la propiedad es donde se constituye fundamentalmente nuestra vida más material. Porque tiene toda la pinta de que en esta sala, aquí, nadie se apellida ni Ortega por el Amancio, ni Botín por el Emilio, como se llame, o Ana Patricia, o quien toque ahora. Y se apellida por ti. Bueno, es determinante la cuestión de la propiedad, porque la mayoría de la población no tenemos propiedad para con ella poder llevar a cabo procesos de producción que nos proveen el ingreso con el cual comprar lo que necesitamos. Y por tanto solo tenemos una alternativa: vender nuestra capacidad de trabajar. Y por eso la sociedad en la que vivimos, la sociedad capitalista, se constituye esencialmente en torno al mercado de trabajo. Hay quien vende y hay quien compra. Pero es completamente imposible que a quien produce, a los únicos y las únicas que producimos, trabajadoras y trabajadores, nos pagaran el equivalente a lo que producimos, porque entonces obviamente no quedaría nada para ganar. Es así de elemental. Hay excedente, hay una parte de lo producido que sobra, que es mayor a lo que nos pagan, y es un valor extra, un plusvalor, una plusvalía, que es lo apropiado o ganancia. Por eso los intereses de capitalistas y trabajadores son inconciliables. En castellano, no sé por qué, por influencia de las telenovelas se dice más lo de irreconciliable que inconciliable, pero no puedo decir irreconciliable porque irreconciliable es lo que alguna vez se concilió.
y los intereses de capitalistas y trabajadores nunca podrían haberse conciliado. Y si tuviéramos una pizarrita y tiempo, no tenemos ninguna de las dos, quizá pizarra sin tiempo no, los pintaría un segmentitos, pondría los números y demostraría sin ninguna dificultad que necesariamente una parte de la jornada laboral, una parte del producto que se obtiene en la jornada laboral no puede ser remunerado a quien lo produce, porque entonces no quedaría nada de lo producido en la jornada laboral que aportara, que proveyera aquello que se apropia como ganancia. Y eso revela el carácter inconciliable de capitalistas y trabajadores, desde la esencia misma. Por eso, decir lucha de clases no es una expresión altisonante ni tinera. Decir lucha de clases es una expresión científica. Es una expresión que a través del método científico, cual si no, el tarot, la bola de cristal, nos permite revelar la base material sobre la que se siente la sociedad en la que vivimos. La forma que toma el trabajo no pagado, la forma que toma el trabajo no pagado en la sociedad capitalista, porque en toda sociedad, en todas relaciones de opresión, por ejemplo las patriarcales o las feudales o las esclavistas, hay trabajo no pagado. Siempre los privilegiados viven del trabajo ajeno. La forma particular que toma el capitalismo, un poco más confusa quizá, porque firmamos un convenio de 1.750 horas y ojalá, no es así en la hostelería por ejemplo, se cumplen las 1.750 horas, pero cada una de ellas está conteniendo necesariamente una parte no pagada. Explotación y por tanto intereses inconciliables. Pero hay un segundo conflicto. Todo eso que podríamos llamar la masa de trabajo no pagado, el plusvalor, es la ganancia. Hay ganancia porque hay trabajo no pagado. Hay tanta ganancia como tanto trabajo no pagado. ¿Verdad que nadie se ha desmayado? Estamos hablando de teoría seriamente. La clase trabajadora no tiene nada que perder con conocer rigurosamente las causas profundas de los problemas, con el meterle mano a la teoría. ¿Dónde está el problema? ¿Estoy diciendo cosas raras? ¿Estoy diciendo cosas que no se entienden? Bueno, igual alguien se levanta a las 5, sobresaltado dónde se quedó no sé cuánto. Claro, yo cuento aquí algo quizás nuevo para alguien, seguramente ni eso, pero se lee, se asienta y nos dotamos de instrumentos para comprender y comprender para intervenir. Esa masa de trabajo no pagado, vamos a medirla en euros o como queramos, se la reparten los capitalistas. ¿Cómo? Pues os imaginaréis pacíficamente, pues claro que no. Se la reparten competitivamente, se la reparten en una pugna feroz. Y si en lugar de decir capitalistas, que suena algo abstracto, ¿verdad, teórico? Digo capital financiero, gran capital, respaldado por su potencia respectiva, a que enseguida nos aparece ahí la perspectiva de la guerra, efectivamente. Un chaval por ahí sentía, de igual modo que las nubes portan en sí la tormenta, el capitalismo porta en sí la guerra. La pugna tiene que ver con lo siguiente, fijaos, esto nos explica y debería explicarse porque es clave. El mercado mundial, como es grande o pequeño, pues va a haber ventas. Grandísimo, ¿no? 200 países, 8.000 millones de potenciales consumidores. Si no tienes poder de compra, no consumes. No es la voluntad o la necesidad lo que lo determina. El mercado mundial es muy grande, ¿verdad? Aquí tenemos en mente esos puertos chinos, ¿no? Con cientos, miles, decenas de miles de contenedores. El mercado mundial es muy grande en términos absolutos. ¿Sabéis qué? Que es pequeño. Es pequeño desde el punto de vista de poder absorber todas las necesidades del capital. 2007, 2008, una crisis del copón, 2014, 15, el Fondo Monetario Internacional tiene que decir es cosa del pasado, viva el capitalismo, lo dice, pero en 2016-17 comienza a decir que hay nubes en el horizonte. Cuando el Fondo Monetario Internacional se pone poético, espectacular. Nubes, nubarrones en el horizonte, decían. ¿Y sabéis cuáles citan? Dicen, la guerra comercial y la deuda privada. La deuda privada es ya más del 300% del PIB, ¿no? ¿Y por qué hay guerra comercial? Si el mercado fuera suficientemente grande, no habría guerra comercial. Hay guerra comercial porque hay una pugna por repartirse el mercado mundial en el que no caben todos los capitales. Y por eso, por ejemplo, en España, entre el año 2002 y 2007, hubo una gran actividad expansiva. Es verdad que asentada en la burbuja que iba a explotar más pronto o más tarde de una forma u otra. Cerraron 50.000 pequeños comercios y la actividad comercial expandía. Obviamente su lugar fue ocupado por las grandes redes comerciales de capital financiero a través de hipermercados, cadenas de supermercados, etcétera, etcétera. Engels, en 1886, en el prólogo a la edición en inglés del Capital, primera edición, Marx había muerto 3 años antes, lo dice de una forma muy gráfica, dice, mientras la productividad, la capacidad de producir, aumenta en una progresión geométrica, ¿os acordáis? 2, 4, 8, 16, 32, 64, sin embargo el mercado aumenta solo en una progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, la distancia es cada vez mayor. ¿Qué hay detrás de la guerra de Ucrania? En gran medida detrás de la guerra de Ucrania es que los oligarcas rusos y los oligarcas estadounidenses, porque si les llamamos oligarcas, llamémoselo a todos, los capitalistas, ¿dónde valorizan, dónde fructifican su capital? En el mercado. Por ejemplo, en el mercado energético.
Y el mercado energético europeo no da para todos. Y por tanto hay una pugna en el mercado, una pugna que llegado a cierto punto toma directamente la forma bélica y los sacrificados son los pueblos, son los trabajadores, las trabajadoras, los derechos. Como era productividad, explotación, competencia. Y gracias a la competencia podemos explicar lo siguiente. Fijaos, los capitalistas mecanizan. ¿Por qué mecanizan? Mecanizan por algo muy sencillo. Mecanizando aumenta la productividad. Y como aumenta la productividad, les cuesta menos producir cada mercancía y por lo tanto la lleva más barata. Pero entre todos la mataron y ya sola se murió porque al mecanizar reducen el peso en sus inversiones de la única mercancía que les provee plusvalía, es decir, ganancia, que es la fuerza de trabajo. Por tanto, no es que los capitalistas se vuelven locos, sino que el capitalismo es, menuda novedad de desvelar, un orden social o desorden social que no está organizado, que no está programado. ¿Qué se produce? Se produce lo que los propietarios de capital deciden que produce, que van a producir con la expectativa de que sea para ellos vehículo de ganancia. Y por eso podemos decir en rigor que el capitalismo no es solo que sea contradictorio, que lo es. Que sea contradictorio quiere decir que los problemas no vienen de fuera, sino que los problemas vienen de la propia acumulación capitalista. Pero no es solo que sea contradictorio, sino que es crecientemente contradictorio. Y con mucho de esto, con mucho menos que esto, Netflix hace una serie de 35 temporadas. El capitalismo no es solo contradictorio, es crecientemente contradictorio. Y eso plantea límites históricos. Es contradictorio porque la fuente de su ganancia la socavan los capitalistas. ¿Y cómo compensa? Esto Marx lo explica en un capítulo delicioso de leer hoy día. Es el capítulo 15 del libro tercero, tiene 25, 30 páginas o algo así, se lee perfectamente. Se llama El desarrollo de las contradicciones internas de una ley que le encuentra. No una ley en sentido jurídico, sino una ley en sentido científico, como la de la gravedad con la que hacía la patochada antes, ¿no? Marx lo que detecta es que la rentabilidad, que no es una cosa que pasaba por ahí, sino que es el motor de la economía capitalista. ¿Para qué invierten los capitalistas? Para tener rentabilidad. Sobre la rentabilidad hay algo que acontece necesariamente. El tipo lo descubre y lo formula. Y lo que acontece necesariamente sobre la rentabilidad es que tiene aquí. Pero es una tendencia, porque puede ser contrarrestada. Pero contrarrestarla cada vez es más dificultoso. Y contrarrestarla, fundamentalmente, cuando ya no hay más mercado mundial que integrar como tal, sobre el que expandirse, y de ahí el imperialismo, la única forma, finalmente, de contrarrestarla es aumentando el grado de explotación de la clase trabajadora. Por tanto, los problemas, cuando la gente joven nos dice, olvidaos de aspirar siquiera a tener las condiciones de vida de la generación de vuestros padres y madres, simplemente lo que están haciendo es transmitir como inevitable que el capitalismo sobrevivirá y que, por tanto, efectivamente, habrá que aumentar y aumentar y aumentar el grado de explotación para seguir intentando nutrir esa rentabilidad que, por otra parte, sistematiza cada vez más la destrucción de fuerzas productivas. Es decir, no solamente la desvalorización de la fuerza de trabajo de la cual vivimos la inmensa mayoría y cada vez más, sino también los recursos naturales, también los derechos sociales, incluso los más elementales. Entonces, en este cuadro situemos la Unión Europea. Y no situemos la Unión Europea en la patochada de que en 1945 se dan cuenta Francia y Alemania, pues todas las guerras, que lío, llevémonos bien no sé cuánto, porque no se lo puede creer nadie, porque no tiene ninguna base, no obedece a los determinantes de la sociedad. Mirad, con lo de la guerra de Ucrania, el bobo de Soros es uno de los mayores especuladores mundiales, se hizo famoso en 1992 actuando contra la libra esterlina, pasta que no era él, después de... Sí, esto es Soros seguro. Soros dijo que después de especulador se hizo filántropo, no importa, y su puesto teórico, el tipo dice que la guerra de Ucrania se explica por la salud mental de Putin, ¿no? No es que no haya entendido nada, es que obviamente no ha querido entender nada. Bueno, eso por dar unas coordenadas teóricas. Estamos en un contexto en la economía mundial presidido, porque las contradicciones del capitalismo han llegado a un punto tal que llevamos 50 años, desde el año 73, que no es el año de la crisis, pero sí el año que detona eso que se llamaba la crisis del petróleo, porque justo en octubre del 63 los precios se disparan y tienen un impacto, aunque en realidad es solo el detonante, las causas son mucho más profundas. En los últimos 50 años no podemos identificar ningún periodo, ninguna fase caracterizable como expansiva. Es decir, todo este rollo del comportamiento cíclico del capitalismo que supuestamente abriría la ilusión de que podría haber nuevos redespliegues del capitalismo, incluso hipotéticamente gestionados de una forma progresiva, choca con la terca realidad de que llevamos 50 años en el marco de los cuales no se puede sostener la hipótesis de que hay ningún periodo caracterizable como expansivo.
Más bien, la crisis que estalla entonces, años 70, empalma con la crisis que estalla en 2007, 2008, que nunca queda atrás, y en eso estamos, y el hilo de continuidad son esas políticas de ajuste que explican mucho, explican todo, el porqué del lanzamiento de la mal llamada Unión Europea, en particular desde el año 86 con el Acta Única, ahora vamos a eso, lo explican en gran medida como un mecanismo para imponer el ajuste. Porque esa es la función fundamental de la llamada Unión Europea. Una correa de transmisión pura y dura de las exigencias del capital financiero estadounidense a través del Fondo Monetario Internacional. Correa de transmisión a la cual, lamentablemente, se subordinan gobiernos de distinto color político declarado, de igual modo que, por ejemplo, en impulsar cada vez más el gasto militar, como se expresa claramente en el hecho de que no solamente este año, 2023, en los presupuestos generales del Estado español se haya aumentado el gasto militar un 26%, sino que desde el día 26 de julio hasta ahora, el gobierno que se declara progresista y todo esto, ha aumentado en 3 veces el gasto militar. El gasto militar, los presupuestos no es el gasto, los presupuestos es lo que se prevé que va a ser el gasto. Y luego hay modificaciones. Y el sector en el que más modificaciones hay en el sentido de aumentar el gasto cada año es el sector del gasto militar. Y eso, en concreto, se materializa en un aumento de 8.700 millones de euros, a que no sabéis ni una pinche cantidad redonda, emblemática, de dotación de fondos públicos contra la pandemia, para la enseñanza pública, cuando nos mamamos un cursito entero, donde la enseñanza privada tenía clases todas las horas, todos los días, todas las semanas, y la pública tenía un rato por la mañana, unos días por la semana, o semanas alternas. Y no hubo un gobierno aquí que dijera, doto un plan, efectivamente, para combatir drásticamente esto. En la dependencia, ¿cuál es el porcentaje? Llega al 30% las personas reconocidas como dependientes que han recibido efectivamente ayudas. Tampoco para eso. No hablo de política en términos de ajuste de cuentas. No me interesa un carajo. Sí me interesa consignar que inevitablemente cualquier gobierno que acepte el marco de la Unión Europea, correa de transmisión, como ahora argumentaré, de las políticas del Fondo Monetario Internacional, inevitablemente va a privatizar, va a recortar, va a desregular, inevitablemente va a atacar, por tanto, a la sanidad pública, a la enseñanza pública, como decía antes, a las conquistas obreras y democráticas. Entonces, elementos teóricos, todo debe ser encuadrado en que el carácter contradictorio, crecientemente contradictorio del capitalismo, vaya caizose pegado, pero podía haber empezado con esto. Y yo creo que es un poco rollo que alguien venga aquí y diga, el capitalismo es contradictorio, pues vale, chaval, ¿no? He intentado, aunque fue de manera muy esquemática, y está escrito en 1000 sitios, argumentar por qué. Porque eso de la naturaleza intrínseca, sí, la naturaleza intrínseca, per se, sus genes, su ADN, que sepa sinónimos, bueno, intento documentarlo un poco y a partir de ahí encuadrar la cumbre en la que estamos, o ante la que estamos, o enfrente de la que estamos. Encuadrarla en qué significa 2023. ¿Qué nos ilustra 2023 presidido, enmarcado en ese carácter crecientemente contradictorio del capitalismo que se expresa en que esos últimos 50 años podemos, en definitiva, resumirlos? Los resúmenes son simplificaciones, pero pueden ser simplificaciones gráficas, elocuentes. Lo podemos resumir en 3 palabras: crisis, ajuste, crisis. Las políticas de ajuste, que trataban de ser una respuesta desde el capital, no solo no consiguieron abrir un periodo expansivo, sino que ellas mismas contribuyen a que la economía mundial desemboque en una nueva crisis aún más aguda. Es la idea misma, suelo decir, esta expresión de huida hacia adelante. Esto, y otra consideración así breve, medio teórica, conceptual, porque creo que es importante. Mirad, la palabra producción, fuerzas productivas, productividad, a veces suena mal, ¿no? Es un poco disparatado, pero a veces suena mal, ¿no? Se le pone muchas veces la foto de una fábrica, preferiblemente muy contaminante, ¿no? A ver, producir es algo tan sencillo como que cualquier sociedad, la más avanzada, la más atrasada, los 70, 80 que estábamos, Marco, naufragamos, isla desierta, tenemos una primera determinación que asegurar: proveernos de la base material de nuestra existencia, proveernos de nuestros medios de vida, es decir, producirnos. Por tanto, no tiene nada de pecaminoso en la palabra producción. La sociedad produce sus medios de vida y además la distribuye la producción entre sus miembros, los miembros no la consumen y así está en condiciones de volver a producirlo. De eso se ocupa la economía, de cómo las sociedades se organizan para llevar a cabo el proceso siempre renovado de producción. Las fuerzas productivas es un concepto sobre el que muy manoseado y que en particular se ha asociado erróneamente a productividad. Y erróneamente, entre otras cosas, porque si la productividad de las fuerzas productivas sería lo mismo, decimos productividad que más corto. No, las fuerzas productivas no son la productividad. Las fuerzas productivas son la materialización o no de las posibilidades de la productividad.
El capitalismo desarrolló las fuerzas productivas. Idílicamente, ¿cómo va a desarrollar idílicamente una sociedad basada en la ocupación? Nada. No, pero hace la industrialización, hace la urbanización, hace los grandes medios de transporte, construye la clase trabajadora en una parte del mundo al precio de bloquearlo en la mayor parte del mundo. Pero eso es el pasado. El capitalismo ya no tiene capacidad de seguir desarrollando las fuerzas productivas. La supervivencia del capitalismo exige una cada vez mayor sistematización en la destrucción de fuerzas productivas. No es casual, no es anecdótico, no es excepcional. Hay una sistematización de dicha destrucción, que es la pelea contra el valor de la fuerza de trabajo, que es el saqueo de los recursos naturales, etc. En ese cuadro, nosotros hablamos de imperialismo para referirnos a que el capitalismo, que en una etapa, en un periodo, pudo desarrollar las fuerzas productivas, aunque obviamente no fuera idílico, explotación a menores, pillaje de los recursos naturales de países que por eso mismo se convertían en subdesarrollados, etcétera, etcétera, pero que en todo caso hoy es el pasado, porque hoy el capitalismo no tiene ninguna capacidad de seguir desarrollando las fuerzas productivas, repito, como una tendencia, como un rasgo, como una característica sistemática. En ese cuadro, situémonos en el tiempo. Cuando yo era chaval, en la prehistoria, historia se estudiaba con un rollo muy memorístico de fechas, que no valía para nada, pero es verdad que las fechas se encuadran, ¿no? Entonces, no es que perdone a mis antiguos profesores, para nada, yo no tengo ningún síndrome de Estocolmo, pero sí digo que algunas fechas nos ayudan mucho a encuadrar las cosas. Entonces voy a decir algo que igual se entiende regular y en ese caso lo explico, ojalá mejor o menos mal, ¿no? Mira, lo que hoy se llama Unión Europea toma forma institucional en primer lugar en 1951 con la firma del acuerdo que se conoce como la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. En 1957 se firma el Tratado de Roma, se construye la llamada entonces Comunidad Económica Europea y se construye también el Euratom, la Comisión Europea de Energía Atómica, entre el 51 y el 57. ¿Vale? Bueno, pues 51-57 no puede entenderse sin 1945. Y ahora explico por qué. De igual modo que en 1986, es decir, el Acta Única, lo que señala el punto de inflexión para la Unión Europea como ariete, mucho más marcadamente, de todos los derechos, las conquistas, etc., no se puede entender 86 sin entender 79-80. Y ahora resuelvo el jeroglífico o empiezo a caeros peor todavía. 1945 es la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y la finalización de la Segunda Guerra Mundial es un hito histórico que sitúa un escenario distinto. La pugna hegemónica entre potencias queda inequívocamente resuelta en favor de Estados Unidos. Por tanto, cualquier ilusión de pretender explicar por qué se construye la hoy, dije que era mal llamada, ¿no?, la Unión Europea, la UE, en 1951-57, sin tener en cuenta el papel dominante de la economía estadounidense en la economía mundial, es un intento absolutamente estéril o tramposo. De igual modo, y lo explico más despacito, de igual modo, el 86, que significará un giro, una intensificación de esas políticas de la Unión Europea como ariete, no pueden entenderse, dije, 79-80, para focalizar en estos años las figuras más emblemáticamente identificadas como combatiendo, atacando las condiciones de vida de la mayoría, que son Thatcher en Reino Unido, mayo 89, y Reagan en Estados Unidos, noviembre 80 y 81. Entonces, valga la imagen, si es que vale, de jugar con que los 50 no pueden entenderse sin el 45, los 80 no pueden entenderse sin ese punto de inflexión, sino que al contrario, partir de ello nos ayuda mucho a entender las cosas. Grosso modo, gracias. Yo tengo una habilidad de conseguir males para estas antiguas en cualquier lugar que me cuidan mucho más de lo que merezco. Mirad, ¿por qué el rollo de los sujetos, la lucha de clases y la pugna colectiva? Para caracterizar los sujetos en torno a cuya actuación podemos entender lo que ocurre. Entonces no podemos hacer una trampa, que es decir, uy, qué motor de esto, la lucha de las... Los sujetos los doblamos bien dobladitos, como la banderita al principio, lo cerramos, metemos en el cajón, la llave al mar y vamos a empezar a hacer empirismo vulgar. A empezar con los nombres de los países, con no sé cuánto, ¿no? Vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en 1945, 47, 50, para poder encuadrar por qué surge esa cosa que hoy se llama UE. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la lucha de clases? En 1945 la situación, especialmente en Europa, es absolutamente explosiva. Hay parte del territorio europeo controlado por Estados Unidos, hay parte directamente, materialmente, hay parte del territorio europeo controlado por la Unión Soviética y hay parte del territorio europeo que está controlado directamente por movimientos partisanos, resistentes, es decir, por una suerte de ejércitos populares constituidos a partir de la clase trabajadora y del pequeño campesinado, entre
quilombo, un quilombo. ¿Y entonces de qué se trata? Pues se trata, desde el punto de vista del capital, de restablecer su institucionalidad, su Estado, el Estado burgués. Y para ello, lamentablemente, contarán no solo con la colaboración de los partidos socialistas, que ya habían colaborado incluso en el desencadenamiento de la guerra en 1914, aquella ignominia del 4 de agosto del 14, los diputados del Partido Obrero Alemán votando a favor de los créditos de guerra, y lo mismo los ingleses, franceses el día siguiente, sino que se cuenta también, mirad, pleno respeto a cualquier militante en la sala y fuera de ella que milita en un sitio con la perspectiva de ayudar a movilizar y a salir de los problemas. Pleno respeto. Y a la vez, pleno rigor desde el punto de vista de caracterizar el lugar que han ocupado las direcciones. Si no queréis que diga esto, no me invitéis más, porque no voy a dejar de decir pleno respeto a cualquier militante honesto. Pues claro, no se puede ser militante honesto en PP, no digamos tonterías. Cualquier militante honesto que lo hace para intentar abrir una salida. Pero no podemos dejar de analizar qué lugar han ocupado las direcciones, en particular del movimiento obrero. Porque en 1945, como en el 17, en el 18, como en el 33, como en el 34 en España, en Asturias o Cataluña, como en el 36, 37, 38 en España, había procesos, como en el 73 en Chile, había procesos revolucionarios en curso. Y hubo organizaciones que dijeron que no tocaba la revolución. Es decir, en curso un proceso revolucionario que combatieron. Y eso tenemos que caracterizarlo. Y tenemos que entender cómo se consigue contener la explosividad en 1945. Una explosividad social resultado de que la guerra ha sido devastadora. ¿Cuánto era el desempleo en Francia en el 45? Yo qué sé, si no había estadísticas, casi no había Estado. Había la mayor parte del país, la mayor parte, controlado por la invasión nazi, y la otra el régimen de Vichy poniendo la gendarmería al servicio de la Gestapo. Es que ni estadísticas, y por parece hasta frívolo que hable de estadísticas, digo lo del paro o del desempleo simplemente para señalar la devastación social, por tanto la explosividad y por tanto cómo se contiene eso. Eso se contiene en particular a partir de dos conferencias: febrero y Yalta, julio y agosto, Potsdam. En esas conferencias no solamente hay un reparto de áreas de influencia, sino que hay un reparto de tareas. Y las tareas que les corresponden a los partidos comunistas y socialistas. La foto de Potsdam, la encontráis fácilmente, es muy emblemática, porque hay un quilombo ahí en Potsdam, muere Roosevelt y asume la presidencia de Estados Unidos Truman, y hay elecciones en Reino Unido y las pierde Churchill y las gana el Partido Laborista, Lee. De modo que la foto final es espectacular. Es el representante de la primera potencia capitalista, presidente Truman, un representante de la socialdemocracia, primer ministro británico, Clement Attlee, y un representante directo del estalinismo que se llama Joseph Stalin. Es decir, y estos son los que acuerdan, los que colaboran en un entramado cuya concreción en Europa es eso del telón de acero de Sesi hasta Trieste. Iba en regular de geografía, Grecia se quedó, bueno, lo que pasó en Grecia, para otro día, para luego. Y eso, esa recuperación de la institucionalidad burguesa en Europa carente de todo prestigio, porque los estados que no habían sido nazifascistas no habían resistido la invasión nazifascista, y por eso es en Yugoslavia o es en Italia quien derrota a los regímenes fascistas o a los invasores, es la clase trabajadora, el campesinado pobre agrupado en los movimientos partisanos, etcétera, etcétera, constituyéndose incluso como embriones de un poder del Estado que no es burgués, que no es de la minoría, que es de la mayoría. Y en ese cuadro, ¿qué es lo que zanja la institucionalidad? Lo que la zanja es todo un entramado, con pasta por medio, el plan Marshall, el general Marshall, eso no se dice. El llamado plan Marshall toma su nombre del general Marshall, primera autoridad militar de Estados Unidos en Europa. Y de hecho en 1949 se crea la OTAN. Y se crea la OTAN y automáticamente se le concede la competencia de gestionar esos fondos. Porque la combinación de los intereses económicos y el poder material ejercido más directamente a través de la vía militar es todo uno. En cualquier momento de crisis, en cualquier momento en que la propia institucionalidad capitalista pueda ser objeto de discusión. En ese cuadro, la lucha de clases se contiene. Se contiene porque se traiciona, se contiene. ¿Qué pasa con la otra pugna? Yo dije, conflicto de clases y pugna competitiva. ¿Qué pasa con el conflicto entre capitalistas? Que está muy ordenado, más ordenado que nunca, y nunca podrá estar por definición ordenado, pero está más ordenado que nunca. ¿Por qué? Porque en los 6 años que van del 39 al 45, la Segunda Guerra Mundial, mientras, por ejemplo, la economía francesa ve como su producto cae a la mitad, el alemán cae a la tercera parte, el japonés cae a la mitad, el estadounidense más que se duplica, aumenta el 114%. Estados Unidos, al acabar la Segunda Guerra Mundial, tenía 66% de todas las reservas mundiales de oro.
O sea, Estados Unidos tenía el doble de oro que todos los demás países del mundo juntos. ¿Por qué? ¿Vosotros pensáis que hay algún exportador de Estados Unidos a quien le fue muy bien la Segunda Guerra Mundial, que no se dilucidó en su territorio? ¿Vosotros pensáis que los exportadores, productores industriales, exportadores estadounidenses, vendían a cualquiera a cambio de francos, de marcos, de libras? No, a eso se aceptaba el oro. De ahí vienen esas reservas de oro que a Estados Unidos le permite imponer algo inédito. Mi moneda es la moneda mundial. Y cada 35 dólares, una onza de oro. Los respaldos. ¿Sabéis por qué? Porque Estados Unidos en 1945 tenía 3,4, que salió con los datos, ¿no? Pero por ilustrar un poco, ¿no? Que tenía más de 3 veces el oro necesario para respaldar, en esa proporción, todos los dólares que había fuera de la economía estadounidense. Eso es insostenible. Es una expresión muy singular del resultado de la guerra. En 1971, Estados Unidos no tenía 3,4 veces, sino que tenía 0,2 veces, el año siguiente 0,17 veces. Sabéis que 0,17 es menos que 0,2, no que es 0,20. Bueno, en ese cuadro, donde la hegemonía tiene una base material productiva, tiene una base monetaria, oro, y tiene una base, y sobre todo militar, que sigue plenamente vigente hoy, porque Estados Unidos hace el 39% del gasto militar mundial. Pues cuidado con esta cosa de proclamar, ahora toca China, antes fue Japón o Alemania, la idea de que aquí, como los partidos del siglo, en el mundo este tan bajo futbolero, ¿no? Que todos los fines de semana hay varios, ¿no? Partido del siglo y todos los fines de semana varios. Aquí pasa lo mismo. Cada poco nos encontramos con que hay un relevo a Estados Unidos. Cuando la clave está en que Estados Unidos, al heredar, digámoslo así, al ejercer la hegemonía del 45, ejerce la hegemonía en una economía con todas las contradicciones, resultado de la pinche naturaleza intrínseca de aquí ahora. En ese cuadro, miremos hasta los nombres. Los nombres no son una explicación, pero ilustran. Jean Monnet, ¿sabéis quién era Jean Monnet? Padre fundador, tal. ¿Qué tipo era? Un tipo que, de la ciudad francesa de Cognac, que con 18 años la familia le mandó a Estados Unidos a abrir mercados. Y del que Roosevelt decía, abre comillas, es nuestro hombre de Europa. Así que el gran fundador, uno de ellos, de la Unión Europea, es un tipo señalado por Roosevelt, presidente de Estados Unidos, como un hombre suyo en Europa, joder, con el proyecto de Unión y Europea. Otro era, ¿cómo se llamaba este hombre? Ay, no, ahora mismo. Fue un ministro de Pétain, de apellido alemán, de francés, Pétain. ¿Schuman? ¿Schuman? Es que decía, que me la Faber no escucho el nombre. Schuman. Sí. Este hombre, el ministro del régimen de Pétain que ya ha caracterizado, el belga Henry Spaak. Henry Spaak fue el primer secretario general de la OTAN, y si os da morbete, pues mirad los currículos y simplemente veréis que los llamados padres fundadores de la actual llamada Unión Europea son simplemente los representantes más connotados del capital financiero con lazos directos de Estados Unidos. Repito, esto no es la prueba, pero no deja de ser un elemento bien elocuente desde el punto de vista de quiénes son los que se reúnen la semana que viene aquí, herederos directos de estos que atienden no al interés de la población europea, no al interés del bienestar del conjunto de la población, sino al interés de una delgada capa de capitalistas, por cierto, en su mayoría procedentes. Como el conflicto de clases está contenido, como la pugna competitiva está tan marcadamente favorable a Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se pone en marcha un proceso, se llama de integración, que busca el libre comercio, es decir, reducir la capacidad de los estados nacionales para regir la política económica en sus territorios respectivos. Dicho mucho más coloquialmente, que soy un rollero, disminuir la importancia de las fronteras económicas entre países. ¿Y qué carajo capitales podían favorecerse de la reducción de las fronteras económicas nacionales en los años 50 y 60? Fundamentalmente aquellos que ya actuaban internacionalmente, que no eran los franceses, no eran los alemanes, no eran los británicos, aún recuperándose de la guerra, sino fundamentalmente los estadounidenses. Y tampoco aquí estoy haciendo ajuste de cuentas, ni lo veo, ni lo planteo desde un punto de vista moral, sino solamente de caracterizar de dónde viene esta hoy llamada UE, que hemos visto como liderada por Alemania, tan solo 3 días después del inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, el día 27, el canciller socialdemócrata alemán Scholz anunciaba un gasto extra militar de 100.000 millones de euros para atender la exigencia de Estados Unidos a través de la OTAN de que el gasto militar en los países europeos alcanzara el 2% del PIB. Exactamente algo parecido a lo que ocurre aquí. En los 30 años, grosso modo, que van de mediados, voy a acelero. Acelero no, avance, como se diga. Entre los 50
70, mediados y los 80, hay 30 años en los cuales el llamado proceso de integración europea experimenta pocos cambios. De hecho, cuando se incorporan España y Portugal el 1 de enero del 86, son los países números 11 y 12, habían empezado 6, en realidad hay un avance relativamente acotado. Es un periodo en el que, fundamentalmente, para lo que sirve es para que los capitales transnacionalizados tengan más fácil entrar a los mercados nacionales. El segundo conflicto entre capitales es el que nos permite explicar por qué incluso en una época expansiva España, 2002-2007, quiebran muchos pequeños capitales. Llega el año 86 y yo os dije, 79-80 antes, 79-80, digamos, para intentar ser didáctico, tiene pinta que no con éxito y focalizar en figuras muy conocidas el inicio de una etapa que es la de la sistematización de esas políticas de ajuste fondomonetarista. Y yo voy a discutir una cosa, compañeros queridos con los que hemos debatido mucho de esto, me lo han oído decir muchas veces, y yo creo que en las filas del análisis crítico, o de izquierdas, o como queráis llamarlo, deberíamos ser mucho más cautelosos con el puñetero fetiche del neoliberalismo. La pretensión de que hay una política neoliberal que es el capitalismo malo abre automáticamente la ilusión de cuál es el capitalismo bueno. El capital no tiene ninguna alternativa. Hay un ejemplo histórico, hago este inciso, que es de la Unión Europea, y sigo. Hay un ejemplo histórico brutal. En el año 79, en mayo, ganan las elecciones en el Reino Unido, el Partido Conservador, al frente de Margaret Thatcher. Aplica una política demoledora, lo sabemos, declara la guerra a los sindicatos, a los mineros, a tantas otras. ¿Qué habría pasado si hubiera ganado el Partido Laborista? Pregunta legítima, ¿no? ¿Qué habría pasado, no? Una pregunta imposible de responder porque no ganó, ¿no? Podemos elucubrar. Podemos pensar que quizá habría aplicado una política más pegada a sus compromisos electorales, eso que no suele pasar mucho, etcétera, ¿no? O por contra, pensar que habría aplicado las mismas políticas, si es que fuera posible, de forma más civilizada, menos agresiva, ¿no? Nunca lo sabremos, o quizás sí. Porque exactamente 24 meses después, en mayo del año 81, en Francia ganan las presidenciales la candidatura de la izquierda presidida, liderada por François Mitterrand. Y pone en marcha un programa que tiene acordado desde el año 72, que se llama Programa Común de la Izquierda, que incluye medidas como algunas nacionalizaciones, como una subida drástica del salario mínimo, como un impuesto a las grandes fortunas, y lo comienzan a poner en marcha, puesta en marcha, que dura exactamente 22 meses. No alcanza ni 2 años. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno sometido al capital financiero tiene un margen cada vez más ínfimo. Y por eso, claro que hay diferencias aquí entre un gobierno del PSOE y un gobierno del PP, claro que las hay. Claro que lo que se dilucidaba el 23 de julio era un gobierno ultra reaccionario que sin duda había limitado aún más algunos derechos democráticos, como por ejemplo el de asociación. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista, hablo yo, no hay por qué estar de acuerdo, ya dije al principio que era una invitación lo que yo digo al debate, ¿no? Desde mi punto de vista no podemos depositar ninguna ilusión en ningún gobierno sometido al capital, y en particular al capital, sometimiento que se institucionaliza, que se vehiculiza a través de la Unión Europea. Llega el año 86. Si el año 79-80 es, con todo el recorrido de la crisis de los 70, la toma de conciencia por parte del capital y una auténtica declaración de guerra por parte del capital a los derechos, a las conquistas, a las libertades, a las garantías, ¿qué significa 86? ¿Alguien podría pensar que el año 86 acta única? No voy a eso. Acta única. La acta única es un acuerdo por el cual se va a establecer hasta el 93, en 7 años, el mercado único. Mercado único quiere decir libre circulación de mercancías, de capitales y supuestamente de personas, que sigue sin existir, sí que existía prácticamente ya la de mercancías, sí que se establece la de libre circulación de capitales y por tanto atar de pies y manos a los estados para que puedan hacer, por ejemplo, políticas fiscales distintas, que como por otra parte no tienen voluntad de hacerlo y respetan escrupulosamente cosas tan antidemocráticas como el techo de gasto, pues así estamos, ¿no? Entonces 79-80 empiezan a universalizarse las políticas de ajuste. Reino Unido 79, Estados Unidos 81, Francia marzo del 83, Alemania por 82, España octubre 82, Felipe González, etcétera, etcétera. De nuevo, sin ajuste de cuenta, Felipe González creo que vive, ¿no? Y que es socialista, además creo que hizo una intervención muy buena otro día, bueno, que vive, ¿no? Gente con las manos manchadas de sangre, muy manchadas de sangre. Políticas de ajuste. ¿Y qué ocurre? Que para las políticas de ajuste, para su aplicación, las conquistas democráticas son un obstáculo. Y hay una forma de sortear las conquistas democráticas. Por ejemplo, Chile en 1963. Lo que había que explicar, ¿no? ¿Por
que triunfa el golpe, que no es solo porque el imperialismo se decante en una posición golpista, sino también porque una revolución que hubo, para la que no podemos reprochar nada al heroico pueblo chileno, fue derrotada y hay responsabilidad de las elecciones. Hay esa vía, pero ¿cómo se consigue conciliar un discurso, por lo menos formalmente democrático, con aplicar las políticas de ajuste? Fundamentalmente, y es lo que ocurre, y esto es lo que sirve la Unión Europea, sacando de las competencias estatales, de las competencias nacionales, cada vez ámbitos más importantes de la política económica. Tuvimos elecciones el 23 de julio. ¿Cuánto oísteis hablar acerca de la política monetaria? La política monetaria se avecina rollo, no es una broma. La política monetaria tiene que ver, si lo dijéramos así muy en corto, fundamentalmente el tipo de interés. Palabrería, ¿no? Palabrería, el tipo de interés importa, vaya que se importa, no solo por lo que graba toda la gente que está endeudada, por ejemplo, con créditos hipotecarios, sino también porque cuanto más alto es el tipo de interés, más caro es endeudarse para invertir, para consumir, se frena la actividad. Fijaos, un dato del Fondo Monetario Internacional. En noviembre del 20, el año duro de pandemia, en noviembre del 20, el Fondo Monetario Internacional publica un informe en el que dice que hay un riesgo de explosividad social. Tiene razón. En marzo del 21 publica otro y dice lo mismo. Y aún hay 2 o 3 más. Y en agosto del 22, en Jackson Hole, que es un conclave que hace anualmente, Anita Copinar, número 2 del Fondo Monetario Internacional, dice: hay que subir los tipos de interés, lo que haga falta, al precio que sea en materia de desempleo, es decir, al precio que sea en materia de más explosividad social, la huida hacia adelante de la que ya hablaba. Tipos de interés más altos, se frena la actividad, eso supuestamente tiene sentido cuando hay una inflación, resultados salarios elevados. No es el caso de salarios elevados, no va la explicación, no va la razón es otra. Una subida de interés como la que está aplicando favorece enormemente al capital financiero que tiene más margen de ganancia, y frenando la actividad y provocando más desempleo debilita aún más la posición de la clase trabajadora. Llamemos a las cosas por su nombre. ¿El hecho cuál es? El hecho es que ante las elecciones del 23 de julio nadie dijo nada aquí de los tipos de interés, porque los tipos de interés que existen aquí no están sometidos a ninguna autoridad que tenga ni una elección democrática ni ningún mecanismo de control democrático. Y por eso Maastricht, a que ahora llegaremos, impone una serie de requisitos: déficit, deuda, tipo de interés, inflación, con un previo. Y el previo era autonomía de los bancos centrales. ¿Os acordáis? Cuando el diario El País llevaba como su título Diario Independiente de la Mañana, puede que fuera independiente de la mañana, desde luego no era independiente del capital. Bueno, pues lo mismo la mentira de que los bancos centrales son autónomos. No, los bancos centrales son correa de transmisión directísima del capital financiero. En ese cuadro, por tanto, lo que identificamos es que lo que empieza en el 86 es un mecanismo que va a socavar una relativa base democrática en los países desde el punto de vista de que la política económica se dilucida en conexión con una cierta representación, elecciones, etcétera, etcétera, con las comillas que queráis. Y se inicia un proceso, que es el que nos lleva hasta hoy, en que antes de que llegue el 93, en octubre del 91 es la reunión de Maastricht, en octubre del 92 se aprueban los 100 sitios, entra en el vigor el 93 y hay relevo. Maastricht, para otro día, está escrito, me mete caña por razón Manuel. Maastricht es un examen que deben pasar los países en torno a 4 indicadores con 2 previos: autonomía del Banco Central, tipos de cambio que no se han movido mucho. Bueno, un examen muy raro, porque hay un 5 en cada asignatura, ¿no? En la inflación el 5 es que tu inflación no supere en 1,5 puntos el promedio de inflación de los 3 países con menor inflación. Si yo tuviera 4 horas explicaría lo mismo, pero más despacio. Me dais 1 hora, pero 40 creo, lo siento. El segundo es el tipo de interés que no supere 2 puntos, el tipo de interés de largo plazo, el tipo de interés de los 3 países con inflación, déficit público no más del 3%, deuda pública no más del 60%. Nadie lo cumplía en el año 97. En el año 99 casi nadie cumplía casi ninguno. El caso de Italia fue para nota. Italia tenía una deuda pública del 119% del PIB, 120. El aprobado estaba en 60. Y le dijeron: mira, has venido de examen, has puesto bien tu nombre, joder, mereces un 5, ¿no? ¿Qué estudiante no merecería un 5 por ir a Seadito, a Salita, puntual al examen? Caricaturizo solo para señalar que de lo que se trataba no era de conseguir los indicadores, sino la política orientada a recortar el gasto público, a adoptar una política antiinflacionaria que penalizara los salarios, etcétera, etcétera. Y había una intencionalidad política que, finalmente, la moneda única entra en vigor en el año 99. Aquí se suele pensar que es 2002, porque en 2002, el 1 de enero, es cuando circulan monedas y billetes, pero en realidad el tipo de cambio ya está fijado del 1 de enero del 99 y también las competencias del Banco Central Europeo. De hecho, hay una cosa muy cachonda aquí, que es la noche vieja del 2002, la noche vieja del 2001 al 2002, porque ¿cuánto aumentarían los precios ese mes?
Considerando, ¿os acordáis aquello de periódico 100 pesetas pasa a costar 1 euro, es decir, pasa a costar 166,386, un aumento de más del 66%. ¿Sabéis cuánto aumentó? No es broma. ¿Ahí lo sabéis? Cambiaron la forma de cálculo. No, la serie no empalma. Oficialmente cayeron los precios un 0,1%, no tienen vergüenza. Bueno, veis que siempre hay un relevo. Entra en vigor el 99, pero desde el 97 ya está acordado el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento. El Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento consagra el déficit público del 3%, etc. 2005, quiere hacer una constitución muy rara, que no la redacta la Asamblea Constituyente, y una constitución que tiene números y con decimales, ¿no? O sea, una constitución consagrada a derechos, ¿qué es eso de ponerle números con decimales? En realidad no era una constitución, sino era la constitucionalización del ajuste. Es decir, sacar el debate de la política, sacar la política económica de todo debate democrático, constitucionalizándola, sacando del debate. Afortunadamente, en Francia y en Dinamarca, mayo de 2005, hay referéndums en contra, se paraliza ese proceso, pero lo que no entra como constitución va entrando sucesivamente en los tratados que siguen, Lisboa, Niza, Dublín, etcétera, etcétera. Y así llegamos a la crisis. Estalla la crisis 2007-2008 y entonces la Unión Europea revela plenamente su condición de instrumento, vale decir, de ariete. ¿Y por qué lo revela plenamente? Lo revela plenamente porque esos instrumentos que existían ya desde el punto de vista de lo mismo que había significado cuando en el 44 se crea el Fondo Monetario Internacional y se le atribuye la competencia de que para velar por la estabilidad monetaria internacional puede meter sus manos en las cuentas de los países, en la política de los países, exactamente lo mismo que ocurre en la Unión Europea. Y por eso, fijaos, ni Unión ni Europea. Y no podría ser Unión porque no podría conciliar los intereses de capitalistas y trabajadores, ni siquiera los intereses de las distintas clases burguesas. Y no Europea porque arranca con el plan del general Marshall y acaba en la Troika, y luego sigo con el gasto militar, la Troika, un trío feísimo porque es un trío integrado por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea y por el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué ocurre? Que es que hasta en los nombres sabemos que el Banco Central Europeo ya estaba aquí y la Comisión Europea ya estaba aquí. Por tanto, la Troika es simplemente el caballo de Troya a partir del cual el capital financiero estadounidense toma las riendas directamente de la política económica. Tanto es así que en algunos casos incluso nombran a algunos de los más connotados representantes del capital financiero estadounidense en los principales puestos de responsabilidad de política y política económica. Por ejemplo, Papadimos en Grecia, miembro responsable, dirigente de Goldman Sachs, una de las grandes empresas financieras de Estados Unidos, o Mario Monti en Italia, o el caso de España, donde Luis de Guindos, que venía de Lehman Brothers, es nombrado ministro de Economía. Y eso tiene que ver con lo que sí explica las cosas, que es el poder, que son los sujetos, que es el conflicto, y no la patochada de las banderitas o las cumbres o no sé cuánto. Dicho esto, la historia sigue hasta hoy. ¿Y cuál es el lugar que le ocupa hoy a la Unión Europea? ¿Habéis escuchado alguna medida que tuviera alguna cierta base progresiva de la Unión Europea desde que se declara la pandemia oficialmente por parte de la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020? ¿Algún paquete de ayudas, algún paquete de fondos, alguna recomendación? Alguna pregunta, sinceramente. ¿Conocéis? Es que yo no conozco, pero sí conozco que la Unión Europea sigue imprimiendo la exigencia de recorte de gasto público, de desreglamentación, de más privatizaciones. Y eso lo verificamos cada día. Porque la función hacia el órgano. Y no es Unión, no es europea, desde los principios hasta hoy. Y por tanto, no hay ninguna posible ilusión, lo siento, en que el mismo órgano hiciera otra política. Porque no se trata de una cuestión situada en el campo de la política económica como si fuera independiente de la relación de fuerzas que hay detrás. Lo cual, obviamente, y cierro, no invita a ninguna posición pesimista. Nada de lo que yo digo es pesimista, ni optimista. Una vez, en una reunión política, había un compañero, fue gracioso, ¿no? Porque el tipo hizo una intervención que hay mucha gente que hace, ¿no? Hostia, esto de para suicidarse todo, ¿no? Derrotismo, y acaba diciendo, soy pesimista y tal. Y coincidió que me tocaba a mí hablar después, inmediatamente después, ¿no? Entonces yo le dije la verdad, ¿no? Que yo no soy ni optimista ni pesimista porque no tengo tiempo, porque estoy meditando. Y decir esas cosas de pesimismo, optimismo, no, lo que importa es lo siguiente. Lo que importa es que las aspiraciones de la mayoría son legítimas. Y que hay que concretarlas en reivindicaciones, con números, con leyes, ganables. Y podemos, lo dijiste muy bien, Manuel, lo dijiste muy bien, ¿no? Podemos tener diferencias legítimas, ¿no? Por ejemplo, respecto a los 30 en España. Y debatamos
y debatamos y lo que se quiera. Pero si estamos de acuerdo en cuestiones tan elementales como que cualquier persona, desde su nacimiento, tiene que tener acceso a la sanidad o a la enseñanza con toda independencia del nivel de riqueza de su familia, saber que solo hay una manera de defender esa reivindicación elemental. Solo hay una manera, solo hay una, que es incondicionalmente, que es sin someterla a ninguna condición. Porque si decimos que vamos a aspirar a que nadie sea discriminado en función del nivel de riqueza de su familia en ámbitos como la enseñanza de la sanidad, pero a la vez vamos a cumplir no sé qué objetivo de decir no sé cuánto, la tostada cae de la mantequilla. Se cubre el objetivo de decir, pero no se puede asegurar. Es una defensa incondicional. Es una defensa hasta el final. Y alguien puede decir, entonces tú exigirías, salimos a la calle ahora y decimos, oye, que viene un tipo ahí con apellido raro que hablaba sin padre y tosía y no sé cuánto, y la Unión Europea no. Y digo, salgamos a la calle y digamos, ¿estamos de acuerdo la mayoría en que es irrenunciable que toda la población tiene que tener igual acceso a todos y cada uno de los avances científicos y técnicos en el campo de la medicina, de la sanidad, con independencia de su nivel de riqueza familiar? Yo digo que sí. Y por tanto defendámoslo. ¿Cómo? Agrupándonos. ¿Quiénes? Todos y todas. Todos y todas nos estamos de acuerdo en eso. Sin matices. Y digo, si en un lado de la balanza ponemos eso, a mí me da igual que pongáis aquí monarquías, uniones europeas, bancos centrales europeos, lo que queráis. Siempre va a pesar más eso. Ese es el terreno. Es el terreno. No soy iluso. Yo sé perfectamente que no hay salida individual a los problemas sociales y que por lo tanto toca organizarse y que tenemos que dotarnos de los espacios más amplios y menos sectarios y menos maximalistas y menos ultimatistas, y no hace falta, no es recomendable de hecho normalmente ir y contar no sé qué de la ley del descenso exponencial de la tasa de ganancia que os he colado antes. No hace falta eso. Lo que hace falta es decir, estamos por la sanidad, pero estamos al final, estamos incondicionalmente. No nos vamos a detener ante nada para reivindicar un derecho democrático tan elemental. Entonces todos juntos. Y todos juntos no exime que hay palabras que tienen una connotación hoy muy mal planteada o muy mal recibida en castellano, que son palabras legítimas. Porque en castellano, organizarse, quienes comparten intereses y una orientación política se llama partido. Y los partidos son legítimos. Y si hay partidos corruptos, hablemos de los partidos corruptos. Pero la organización de la gente en torno a partidos, ¿sabéis qué fue lo que hizo posible? Que a diferencia de febrero del 17, cuando triunfó la revolución en Rusia y no condujo a nada, porque esos órganos amplios, verdaderamente democráticos, con todos y cada uno de los mandatos representativos revocables. ¿Qué es eso? Te voto y 4 años me traicionas el fin de semana siguiente y me mamo 4 años. No, la democracia exige que todo el mandato representativo sea revocable permanentemente. Se llamaron soviets, consejos, pero no bastaba con eso. Hizo falta que hubiera un partido revolucionario que a partir de explicar, de clarificar, de aclarar, consiguiera una mayoría en esos órganos en octubre, y entonces no tomaron el poder y lo cedieron, sino que tomaron el poder y constituyeron un Estado de la mayoría, un Estado que hizo posible, a pesar del atraso de la sociedad rusa, avances incomparables, que por cierto, experiencia que luego fue generada, etcétera, etcétera, pero eso para otro día y me estoy autoindicando. Así que muchas gracias, ya me estáis encantado.